exhiba dos soluciones distintas del problema de valor inicial. Nos da la ecuación diferencial, su condición inicial, y luego hay que explicar por qué esto de las dos soluciones encontradas no contradice el teorema de Picard. Entonces, primero hallemos las soluciones y después vemos lo del teorema. Entonces, siempre primero es bueno encontrar las soluciones constantes. Como debe ser una solución constante, en este caso la variable x, que es la variable dependiente, la derivada de la variable x debe ser 0 para que la solución sea constante. Entonces, esto sucede si y solo si lo que es igual a esta x', es decir, esto es 0. Y de acá finalmente me debe quedar que x menos 1 sea 0. Como yo acá simplemente tengo un factor, voy a obtener una solución constante, que va a ser cuando x en función de t sea 1. ¿Ok? Entonces esta es la única función constante que existe y que la acabo de determinar. Entonces, si yo me pongo a graficar esto, simplemente esto sería una recta que pasa por x igual 1. Recordando que en este ejercicio el x es una variable dependiente. ¿Sí? Entonces esta sería x igual 1. Ya tenemos una solución. Ahora debemos encontrar soluciones para x distinto de 1, ¿cierto? Porque para x igual 1 ya encontramos la solución constante. Ahora para x distinto de 1 tenemos la ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial está prácticamente lista para poder separar sus variables, ¿cierto? Entonces separamos las variables. Y acá solo queda integrar. Integramos acá. Integramos acá. Entonces la integral de esto es, acá se puede hacer una sustitución simple por x menos 1, o simplemente podemos trabajar al tiro con el x menos 1. Realmente no hay ningún problema con eso. Entonces me quedaría x menos 1 menos 1 tercio más 1 menos 1 tercio más 1 igual a un tercio más 1, un tercio más 1 más una constante, ¿cierto? Entonces esto finalmente me queda 3 medios de x menos 1 a la 2 tercios igual 3 cuartos de t a la 4 tercios más una constante. ¿Ya? Entonces en este punto ya está resuelta la ecuación diferencial, simplemente la tenemos escrita de una forma implícita con una constante. Esto sería una familia de soluciones porque tenemos la constante. Ahora el problema de valor inicial nos dice que debe pasar por el punto 0,1. Entonces de esa forma vamos a hallar una solución particular, una curva que pase por 0,1. Entonces que pase por 0,1, reemplazo donde acá hay que tener en cuenta que es t, x, casi reemplazo mal. Entonces sería 3 cuartos, 0, 4 tercios. Estoy reemplazando mal. Entonces nos queda de esta forma, ¿cierto? Esto es 0, esto es 0. Entonces c es igual a 0. Como c es igual a 0, ya tengo una curva que pasa por el punto 0,1. ¿Ya? Entonces me quedaría 3 medios de x menos 1 a la 2 tercios igual a 3 cuartos de t a las 4 tercios, ¿cierto? Acá esto podemos dejar escrito de esta forma, o sea, ya está lista la solución, pero también podemos despejar x para dejarlo de forma explícita. Si yo despejo x, me queda de esta forma. Entonces acá yo ya encontré una curva que pasa por el punto 0,1. ¿Ya? Entonces tengo esta solución y también recordemos que había encontrado otra solución que era constante.
que es x igual a 1. Bien, volviendo, hice este gráfico donde se expresan cómo son ambas soluciones. Tenemos la solución que salió para las ecuaciones distinto del x distinto de 1 y la otra solución constante de x igual a 1. Se ve de esta forma. Ambas soluciones pasan por el punto 0,1. Entonces, el punto 0,1 es un punto que tiene dos curvas soluciones. Hablemos en esos términos. Ese punto tiene dos curvas soluciones. Ahora hay que ver por qué el teorema de Picard no se contradice, siendo que el teorema de Picard, que es de la existencia y unicidad, me dice que si tengo una función f de x y su derivada, que sean continuas en cierto dominio, me asegura la existencia de soluciones, de una solución única, ¿cierto? Entonces, analicemos qué dominio nos entrega el teorema de Picard y las conclusiones que podemos sacar sobre ello, ¿ya? Entonces, después vamos a volver a usar este gráfico. Ahora, analicemos el teorema de Picard. Teorema de Picard, debemos identificar una función f de xy, y eso voy a expresar primero mi ecuación diferencial. Voy a comprobar que la escribí bien. Sí, está bien escrita. Entonces, tengo esta ecuación diferencial. Ahora, cada vez que tenga la variable independiente que esté normalizada y despejada, como en este caso, yo voy a llegar y voy a designar mi función f, que es de x, que va a ser igual a esto. Ahora, a esta función f debo analizar su continuidad. Entonces, para ello simplemente voy a analizar el dominio de esta función. Entonces, el dominio van a ser los t, x pertenecientes a los reales cada uno, por eso lo escribo al cuadrado, tal que nada, no existe acá ninguna condición que me restrinja el dominio. Entonces, el dominio simplemente va a ser igual a todos los reales, ¿cierto? A todos los reales para ambas variables. No existe ninguna restricción en el dominio. Entonces, por ahora, eso quiere decir que en todo el plano simplemente tengo una solución. Pero nosotros ya conocemos el gráfico y sabemos que no es así. Así que debemos seguir analizando el teorema de Picard. El teorema de Picard, además, nos hace analizar la derivada parcial de la función f, la derivada parcial respecto a la variable dependiente, ¿ya? Hay que derivarlo acá respecto a esta variable, no se deriva respecto a esta variable. Ya, yo sé que estamos trabajando con letras que comúnmente no trabajamos. Si trabajáramos con xy, habría que derivar parcialmente respecto de y. ¿Ok? Siempre respecto a la variable dependiente. Ya, entonces, recordando la derivación parcial, simplemente deja como constante todas las variables respecto a la que no estoy derivando. Entonces, todo lo que esté lo voy a dejar como constante apartado y voy a derivar la expresión con x, que en este caso es el x menos 1 a la 1/3. Entonces ahí voy a bajar el 1/3 y le voy a quitar 1. Luego, por regla de la cadena, tengo que derivar el argumento, lo cual es 1. Así que simplemente queda de esa forma. ¿Ok? Entonces acá me queda t a la 1/3 sobre 3. Me queda x menos 1 a la menos 2/3. Entonces ahora, en esta situación tengo un denominador. Entonces ahora ya el dominio no será todos los reales. Ok, entonces escribamos el dominio. Voy a bajar un poco. Siempre me pasa eso. Entonces el dominio serán los t, x perteneciente a los reales, tal que el x debe ser distinto de 1, ¿cierto? Porque el denominador no puede ser 0. Entonces, el teorema de Picard nos dice que si
la función f, y que si la derivada de la función f con su dominio, que son continuas en su dominio, en este caso el dominio en el que son continuas son los reales menos el 1, tengo que tomar en cuenta ambos dominios, ya que cumpla ambos. Entonces el dominio que debo ver es que sean los reales menos cuando el x sea 1. Entonces escribamos algunas conclusiones respecto a esto. Algunas conclusiones. La primera conclusión que sacamos es que el teorema me dice que en los puntos de la forma a, b, tal que en este caso b sea distinto de 1, recordando que en este caso estamos trabajando con t y con x y el x está en el lado del b, tal que b sea distinto de 1, entonces en estos puntos voy a tener una solución única. ¿Ok? Va a existir una solución y va a ser única. Va a existir la solución y será una solución única. Esa es la primera condición que yo obtengo. Segundo punto. El teorema, cuando b es igual a 1, es decir, cuando x es igual a 1, no entrega información. No entrega información. Si del teorema yo puedo demostrar que para todos los x distintos de 1 existe una solución y es única, entonces yo puedo concluir eso. Pero si quiero analizar el x igual a 1, el teorema no me arroja ninguna información. Entonces yo no puedo concluir que hay o no hay una solución única en ese punto. Lo que sí puedo concluir es que existen, vamos a escribir todo para que nos quede bien grabado, existen puntos de la forma a, 1, o sea, cuando el x 1, que son potencialmente o candidatos a ser puntos en donde no existe solución. ¿Ok? Estos puntos son candidatos a que no haya ninguna solución que pase por ellos. ¿Ya? Entonces, en estos puntos de la forma a, 1, en donde a está en los reales, son potencialmente candidatos a que no existan solución. Eso no quiere decir que no existan solución, eso hay que demostrarlo, ¿ya? Pero son candidatos, eso es real, son candidatos. Ahora, a lo que iba el ejercicio, es que, retrocediendo un poco, voy a copiar este gráfico, tenemos estas dos soluciones, ¿cierto? Y estas dos soluciones pasan por el punto 0,1. Voy a copiar esto también. Entonces, estas soluciones pasan por el punto 0,1. ¿Y qué me decía el teorema respecto al punto 0,1? ¿Qué me dice el teorema? El teorema me dice que cuando la coordenada de x, en este caso que es b, es igual a 1, es decir, estamos en la segunda conclusión, en el caso en el que b sea 1, entonces son potencialmente candidatos a no existir solución. Pero eso no quiere decir que no hayan soluciones por ahí, porque el teorema no entrega información en ese punto, como ya dijimos. Por lo tanto, si estamos en este caso, tomamos un A0, un B1, tenemos el punto en cuestión que es 0,1, que es este que tengo acá marcado. Entonces, como el teorema no entrega información respecto a ese punto, sino que lo tira como que son posibles candidatos a que no haya solución, no contradice el teorema que hayan dos curvas que pasan por ese punto, porque el teorema, como dije miles de veces ya, no entrega información en ese punto. Entonces, el teorema de Picard-Lindorf, algo así se llama, ¿cierto? Como
como lo quieran llamar, el teorema de Picard no entrega información en A,1. Con A igual 0 me queda 0,1, así que está incluido dentro de esos puntos en que no entrega información. Por tanto, no se contradice, ¿cierto? Entonces, de esa forma demostramos que no se contradice.